que faltó ese punch. Sí, totalmente. Yo creo que, mira, había condiciones para que el mismo presidente mandara su mensaje. Entiendo la necesidad, ¿no?, de Andrés Manuel de insistir en que la mejor política exterior es la política interior. Sin embargo, el mensaje lo pudo haber dado incluso por video, ¿no? Mandaron sus mensajes quienes claramente no podían estar en Nueva York, como el mismo presidente Nicolás Maduro o como el presidente Díaz Canel, enviaron sus mensajes y creo que lograron tener ese eco y sobre todo posicionar, ¿no?, esas ideas, estos liderazgos que también están respaldados pues, forma popular, pues, ¿no? Son gobiernos democráticamente electos y que Andrés Manuel yo creo que hubiese hecho hizo falta definitivamente en esta convención internacional, insisto, no es cualquier foro, no es ni siquiera la CELAC, pues, a pesar de la importancia de la que hemos hablado, se trata de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Incluso también yo creo que ahí habría que insistir en el liderazgo ya de un Andrés Manuel dentro de la región y que sus palabras pudieron haber tenido mayor eco, no es lo mismo, y yo ahí coincidía incluso con el personaje de Marcelo Ebrard. Yo cuestionaba el rol que había tenido en la CELAC y esto no, ni siquiera como de manera individual. Marcelo presidió la CELAC, aun cuando todas las convenciones de la CELAC las habían presidido los presidentes de las naciones en las cuales había llevado a cabo, así fuese en Costa Rica o cuando fue la CELAC en Ecuador fue Rafael Correa quien la presidió, o incluso esto de tomarse la foto, ¿no? En medio de todos los presidentes, Marcelo me parecía que estaba un poco no solo fuera de protocolo, sino pues de más en medio de esta reunión. Ahora yo creo que más bien, más allá de Marcelo, sí hizo falta un presidente como Andrés Manuel que está fungiendo como el líder de la región y mandar al canciller, es decir, también es válido, hay muchos países que mandaron a su canciller, su primer ministro, etcétera, pero creo que la voz de Andrés Manuel hizo muchísima falta, sobre todo para una región que está tratando de impulsar una solidaridad y cooperación que la identifican no con el canciller necesariamente, sino con el presidente. Entonces, creo que pudo haber sido un buen mensaje el de Andrés Manuel, incluso desde México, y participar, insisto, no hubiese sido el único, fueron varios los presidentes que enviaron mensajes desde sus países, aún con la presencia de sus cancilleres, como en el caso de Cuba, Bruno Rodríguez estuvo ahí en la ONU, pero fue el mismo Díaz Canel quien lanzó este mensaje desde la isla. Entonces, bueno, esperemos que Andrés Manuel, ¿no? Porque yo sé que también es muy de Andrés Manuel el no acudir a los foros internacionales e insistir en que cada quien pueda hacer su trabajo. Y claro, es el trabajo del canciller estar en estos eventos para Andrés Manuel, así es como lo ve, pero yo creo, coincido totalmente con Oriol, hubiese sido fenomenal y le hubiese potencializado más la postura, el liderazgo de México en la región si él hubiese estado presente ahí en la Asamblea General. Déjenme antes de hablar de los 43 de Ayotzinapa, porque tenemos a Oriol Mayó y este es un tema que hemos abordado ya en Sin Censura contigo, Oriol. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta en la mañanera una carta que envía el Papa Francisco a México, a los representantes católicos, religiosos en nuestro país, y habla, entre otras cosas, de ofrecer disculpas por las cosas que se hicieron mal, los errores del pasado, en una clara referencia a una petición que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de que el Vaticano también se ofreciera disculpas, pidiera perdón a los pueblos originarios por la imposición de la religión y todo lo que ocurrió durante la conquista. Da un paso, no sé si tan sólido como debió de haber sido, eso está para debatir, pero dio un paso el Papa Francisco con esta carta, algo que pues no se dio desde la monarquía española. ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Cómo lo desmenuzas, Oriol Mayó? Los reyes ni siquiera respondieron a la carta, el Papa Francisco sí, pero no, pero al final ofrece disculpas, pide perdón.
Pues son diferencias muy claras. Bueno, el Papa Francisco en ese sentido, pues bueno, tiene otra trayectoria, otra historia y creo que hay una comprensión perfecta del momento, del timing incluso, de lo que significa esa perspectiva de que, bueno, pues no se puede hacer una historia de conquistas maravillosas y retóricas o falsas retóricas de encuentros de dos mundos, que creo que es aún peor. Yo creo que aún peor que Vox es inventar que nos encontramos en el supermercado un día y intercambiamos espejitos, nada más, y luego, pues mira, poco a poco se fueron muriendo todos de casualidad porque también llegó la viruela. Dicho esto, me parece una buena aproximación, me parece que demuestra, por cierto, que no cuesta nada, que en realidad incluso la carta de Obrador al rey de España se refería a iniciar una especie de una comisión para valorar, construir juntos una nueva historia, digamos, de la caída de Tenochtitlán y lo que supuso la conquista de México. Realmente era una carta, obviamente, incluso decía lo obvio, el gobierno de México ha pedido perdón por crímenes muy recientes, los de la Revolución en Torreón, la matanza de chinos, se ha pedido perdón a China, que fue fundamental y muy importante. En ese sentido, no hay ninguna humillación en pedir perdón y en recapacitar, en revelar una forma de historia que no consiste en ese cuento, digamos, de los venidos de Europa que salvaron casi, como esa palabra del holocausto azteca, no, el genocidio azteca, que decía un historiador. El problema es que estamos en tiempos de involución en España en ese sentido. El libro más vendido en España hace 4 años fue un libro llamado Hispanofobia, que es una recreación de la idea de que España perdió el mundo porque la conspiración inglesa le inventó una leyenda negra. O sea, hemos vuelto casi a los años 40 y 50, ese discurso de la hispanidad al cual no hay culpa alguna, en el cual vinimos a civilizar al mundo, y la política oficial del gobierno, incluso recientemente el gobierno del PSOE, no de la parte de Unidas Podemos, que es muy pequeña y tenía otra posición, que no cuenta para nada, ha sido al revés, sentirse hasta ofendidos. Vaya, su gran molestia es que no los inviten al desfile de la independencia. Digo, bueno, oigan, tampoco es necesario, ¿no? Digamos que el ejército que representa la monarquía, porque hay una continuación histórica. A veces se nos olvida que la monarquía española sí representa una continuidad histórica. Si España fuera una república y hubiera roto con la monarquía, de una otra forma se podría decir, saben que nosotros no tenemos nada que ver con el pasado, pero recuerda que cuando un galeón español, digamos, un privado quiere tomar los tesoros de un galeón español del siglo XVIII, sale el Reino de España a recordar que el tesoro es suyo. Entonces realmente hay una continuidad legal, no solamente moral, entre la monarquía de los Borbones como continuadora de los Habsburgo que iniciaron la conquista de México. Entonces, eso demuestra en general una incapacidad absoluta que ya te comentaba, que ha ido empeorando con el tiempo, porque Vox es una expresión de un cambio de paradigma en el cual poco a poco España se siente que al menos ante los americanos puede tratar de, ya no como tú, sino casi como un tipo molesto, engorroso, el populista clásico, el indigenista. Hoy ha habido unas declaraciones, creo que fue hoy, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Ayuso, las típicas es que Obrador es un indigenista, que odia todo lo de España. Pero el problema no es que prácticamente es un consenso cultural y político en el cual prácticamente exigen, diría yo, que México pida perdón casi por exigir en una carta que hablemos de tú a tú. En ese sentido, España lo único que ha consentido siempre es cuando Hernández de Gortari, desde la Expo de Sevilla y otros intelectuales también le ofrecieron un discurso maravilloso de encuentros de dos culturas, de dos mundos, y por tanto que España aportó grandes cosas y México, pues mira, muy agradecido. Claro, es un aprendizaje terrible porque uno se malacostumbra, literalmente cree que realmente algo le deben, sin entender realmente que lo que tuvo aquí fue unos amigos, unos políticos empresarios que querían hacer negocios, obviamente con el cártel español, que así denomino yo ese grupo de empresas del IBEX 35, que consiguieron contratos muy importantes, y es lo que quieren. Es un negocio que siempre consiste en acabar teniendo casa en Madrid, aparte de la casa en Miami, a ser posible, si no en San Diego también sirve. Digamos, lo que supone realmente esa gente, es lo que quieren, una gente que realmente odia a México. Además, hay algo fundamental y muy interesante en esas élites, tienen un odio furibundo a sus conciudadanos. Parte del gran problema de esas élites es que antes se sienten gringos españoles que mexicanos, porque cuando hay problemas sienten que aquí les van a expropiar todo, que su merecido esfuerzo, que siempre ha sido a costa del Estado, digamos, alguien se lo va a quitar. Entonces saben muy bien que viven a costa del resto de mexicanos. Entonces siempre viven, como decía otra vez, como vivían sus colonos franceses en Argelia. Siempre están creyendo que algún día la van a pagar. Entonces, naturalmente, su lealtad natural es con España. España no tiene que pedir perdón por nada. Vaya, ni por existir, ni la monarquía, que es heredera legal, tampoco. Entonces,
entonces eso ha dificultado el silencio absoluto y no ha permitido lo que el PSOE tendría que haber hecho, porque el costo es muy pequeño, pero el problema del costo es que se paga ya. Si el gobierno de España decide que, bueno, hay que repensar la conquista, que quizá hay que ver lo que estuvo mal, le va a caer la prensa mayoritaria de España y casi Pedro Sánchez tendría que pedir perdón. Entonces, literalmente, se defiende Iberdrola fuera de España, no dentro al menos ahora ya hay polémica, ya no es como antes, se rompió la amistad, por cierto, entre Iberdrola y el gobierno español, ahora están en guerra por el tema del recibo de la luz y hay una cierta guerra muy fuerte, pero a nivel exterior España se mantiene como un bloque corporativo, IBEX 35, donde no se permite ni siquiera la idea, la posibilidad de abrir una comisión como se pidió desde hace más de 2 años. Y vaya que sí es un tema actual para las personas que dicen, oye, estás rescatando temas. No, no, no. Hoy se recuerdan 200 años de la consumación de la independencia de México, mi querido.